Holanda, este escándalo que ha provocado que Gendarmería y el tribunal hayan dejado en libertad a un sicario venezolano, ha aumentado sin duda la preocupación que ya existe en el país por el incremento en los niveles de corrupción. Y este hecho se suma al tráfico de drogas al que han estado vinculados funcionarios de las Fuerzas Armadas y de las policías. Vamos a analizar la situación en la que está nuestro país. Estamos para esto con Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carla. Débora, a su disposición. Bueno, ¿cómo ha observado estas últimas 2 semanas tan mediáticas con este caso del sicario, la semana pasada con los narcoaviadores, la semana anterior con los narcomilitares? ¿Cuánto se ha deteriorado la fe pública Chile en estas últimas 2 semanas? Lo que estamos viendo es una penetración del narcotráfico en forma de corrupción en instituciones que están llamadas a combatirlo. Instituciones, muchas de ellas que tienen el monopolio de la fuerza física, de las armas, y queremos que las armas estén al servicio del bien común, del resguardo del orden público y no, de alguna manera, utilizadas indirectamente por parte de quienes están corrompiendo estas instituciones. Esto es extraordinariamente preocupante. Hay un umbral en donde el Estado es capaz de reaccionar, pasado el cual la corrupción se hace sistémica y es muy difícil de combatir. Lo que necesitamos ahora, probablemente, más que los dimes y diretes entre partidarios del gobierno, la oposición, en este contexto polarizante de las campañas políticas, es asumir primero que estamos frente a un desafío mayúsculo, un desafío de seguridad nacional de altísima importancia, y en segundo lugar, unir fuerzas, buscar diagnósticos comunes, políticas comunes, porque esto tiene que ser abordado como política de Estado y no como parte del contexto del debate electoral, político, conflictivo, polarizante, en donde cuesta encontrar soluciones compartidas. Alejandro, usted hablaba de un umbral. Alguien también lo ha dicho, una línea roja, una especie de línea de no retorno. ¿Cómo se sabe y cómo se hace, no sé si medianamente objetivo, el saber en qué estado está la institucionalidad en Chile? Porque probablemente si uno le pregunta a los ciudadanos, si uno lee las redes sociales, la sensación generalizada es ya... Perdón cómo lo voy a decir, pero nos jodimos. Ya esto pasó, se nos metieron a las instituciones y no hay vuelta atrás. ¿Estaremos en ese escenario o todavía hay tiempo para que el Estado logre reaccionar? Yo creo que es difícil hacer un diagnóstico. Lo que no podemos hacer es, a propósito de esta confusión del diagnóstico, bajar la guardia y renunciar a la batalla. Cualquiera sea la situación objetiva, tenemos que trabajar como si esto fuera reversible y tratar de revertirlo. Afortunadamente ha ocurrido que algunos casos se han descubierto por propios sistemas de denuncia internos de las instituciones, particularmente en el caso de la aviación, también entiendo en el caso de los militares involucrados en el narcotráfico. Consecuencia todavía queda, y yo creo que sobre todo en los altos mandos de las instituciones, una disposición real a cumplir con la ley y a ser responsable frente al país. Pero desconocer ingenuamente el poder corrosivo, corruptor del narcotráfico, del crimen organizado, a la luz de lo que estamos viendo, sería inaceptable, muy ingenuo. Y hay que entender también que este es un tema distinto, de una envergadura diferente de la que veíamos antes. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que siempre han puesto como hipótesis de conflicto amenaza exterior. Pues bien, ¿cuál es la verdadera amenaza que enfrenta Chile hoy día? Quizás el narcotráfico y el crimen organizado como nunca antes. Debemos pensar entonces de qué manera aportan las Fuerzas Armadas a ese combate, porque el diagnóstico de la amenaza que enfrenta Chile hoy día es distinta de la de hace 30, 40 años atrás. Ya, ¿y ahí usted está pensando de que las Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir el crimen organizado? Yo creo que la hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas y su preparación ha estado asociada a un tipo de peligro. El peligro hoy día es otro y tenemos que hacer un ajuste para poner al servicio del combate al narcotráfico y al crimen organizado también a las Fuerzas Armadas, con los resguardos y la adecuación, no hay que confundirse, pero no pueden estar probablemente del todo fuera de este desafío, cuando es probablemente el desafío más importante que enfrenta Chile para su sobrevivencia como país en el futuro. Sí, perdón, pero ahí no sería asumir de que Chile ya está en un punto de verdad de no retorno, porque esto sería ya como la receta de Colombia para combatir el narcotráfico. Yo creo que equivale a reconocer la magnitud del problema, equivale a reconocer que hay que poner todos los recursos del Estado al servicio de resolverlo y equivale a considerar que las hipótesis sobre las cuales se construyó los problemas de la defensa nacional hoy día deben adecuarse a los nuevos tiempos. Ya, ¿y a quién le corresponde o de qué manera todo lo que hemos visto, digamos, todos los análisis, todos los diagnósticos pueden converger en algo en concreto y en acción? Porque
uno ve que hay distintos actores que tienen conciencia de esto, que dicen que se requiere más capacitación, más gestión, más recursos, pero ¿a quién le compete el efectivamente llevarlo a la acción y que esto no se quede solo en el discurso? ¿Es al gobierno? Hoy día tenemos un nuevo Ministerio de Seguridad. ¿Son las Fuerzas Armadas dentro de su propia competencia, por ejemplo, tener más capacitación? ¿Cómo se coordina un país frente a esto, un Estado? Bueno, naturalmente al que le compete coordinar estos esfuerzos que son de distintos sectores es al presidente de la República. Tenemos hoy día un Ministerio de Seguridad Pública que tiene cierta capacidad, pero para el nivel de desafío que enfrentamos, probablemente la conversación y el ajuste del rol de las instituciones le corresponde coordinarlo al presidente de la República, al actual, en los meses que le quedan, y al futuro. Yo espero que quien asuma el próximo gobierno, una vez despejado el conflicto propio de los combates electorales, por así decirlo, tenga la capacidad de hacer una propuesta sólida y el resto del sistema político tenga la disposición a ponerse detrás de ese liderazgo para abordar este tema que no admite discrepancia entre los sectores políticos y solo exige política de Estado. Alejandro, ¿y cómo observa usted la capacidad de las instituciones para poder investigar estos nuevos hechos que ocurren en nuestro país, que son prácticamente todas las semanas hechos muy, pero muy mediáticos? Y se lo pregunto por la contienda de competencias que hubo hace algunos días entre la Fiscalía de Aviación, el Ministerio Público. Muchos dicen que eso afectó la investigación. ¿Hay claridad respecto a cuáles son las atribuciones, las fortalezas que tiene también cada una de las instituciones en el país? A ver, hay respuestas que parecen mejores que otras. Lo que no puede ocurrir es lo que pasó, por ejemplo, con la liberación de este sicario, donde las policías en el trabajo, donde el Ministerio Público hace el trabajo, se detiene a esta persona de alta peligrosidad y luego por una situación que todavía no termina de aclararse, pero en cualquier escenario es extraordinariamente grave, ya sea por torpeza manifiesta en la forma en que se redactan los oficios o simplemente por formas de corrupción que generaron esta liberación, tenemos una persona que debiera estar presa, la tenemos libre. Entonces, esa es una manera en que no debe trabajar el Estado con este nivel de descoordinación o incluso de penetración corruptora en las decisiones o las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería. En el caso de la Fiscalía de Aviación versus el Ministerio Público, creo yo que había una lícita contienda de competencias. Había razones por las cuales la justicia militar entendió que podían ser competentes. Dice el Código de Justicia Militar que delitos cometidos por militares en recintos militares, aunque sean delitos comunes, le compete a ellos conocer, pero este era un delito más grande. No estaba encapsulado en un recinto militar, involucraba civiles y actos de ejecución del delito que trascendieron el recinto militar. Por tanto, era lo correcto que esto lo resolviera el Ministerio Público. Ojalá tuviésemos rapidez en la decisión de quién es el tribunal competente, porque efectivamente los días en que esto no se resolvió permitió que algunas diligencias no se hicieran y algunos implicados pudieran destruir pruebas o evadir la justicia. Claro, yo me imagino que también estos espacios y estas contiendas permiten, y el hecho en sí mismo también, que la ciudadanía se vaya formando una opinión que muchas veces puede ser bien alarmante. Hoy día también, y con Davor lo hablábamos antes de partir, nos hemos preguntado mucho qué pasa con la confianza ciudadana, con la fe pública, cómo la autoridad sigue siendo autoridad cuando está involucrada en estos hechos. Y, por ejemplo, en el caso de la FATS, cuando la gente podría haber sentido que se estaba entregando la información a cuentagotas, que no había toda la transparencia a lo mejor que se requería. ¿Eso cuánto afecta y cuánto alimenta en el fondo ese espacio para que penetren los que están interesados en hacerlo, el crimen organizado? Sí, en este escenario de desconfianza generalizada que llevamos en Chile desde hace ya mucho tiempo, más que entender mucha gente que la Fiscalía de Aviación podía tener argumentos jurídicos para reclamar conocer del caso, lo que algunos pudieron haber pensado era que la Fiscalía de Aviación estaba más bien o protegiendo a los involucrados o de alguna manera impidiendo que un ente prosecutor independiente pudiera conocer del asunto. Eso evidentemente es muy malo, muy corrosivo respecto a la confianza en las instituciones. Esto es un tema mayor, quizás da para otro programa, pero tenemos un nivel de desconfianza interpersonal y respecto a las instituciones en Chile que es súper corrosivo y hace difícil avanzar como país en la solución de los problemas. Perdón, me da la impresión de que es como el huevo y la gallina en el fondo, porque ¿qué es antes? Porque hay como una retroalimentación entre esa desconfianza y la debilidad que esa desconfianza también genera en las instituciones. Cuando, no sé, uno piensa Chile antiguo, bastaba con que un carabinero se parara frente a uno para que hubiese en la ciudadanía respeto, una sensación de mucho respeto y de mucha confianza. Después vino el Paco Gate, después vino el estallido social y hemos pasado a un momento donde recién esa reconfianza se está retomando. Entonces uno dice, ¿es el huevo o la gallina? Porque me da la impresión de que esa desconfianza va alimentando ese espacio donde el narco, el crimen organizado puede tener tierra fértil para su corrupción, ¿o no? Creo que tienes razón. Es difícil
confiar en las instituciones cuando vemos casos y casos en donde la corrupción parece penetrarlas. Pero también esto se puede revertir. En el mismo caso de Carabineros que tú señalas, hoy día está recuperando el nivel de Sí. confianza ciudadana que requiere para cumplir su tarea. Pero necesitamos ejemplaridad en lo público. Los que están en cargos de responsabilidad pública tienen que dar el ejemplo. Necesitamos más impecabilidad. Y por tanto, yo creo que el mundo político tiene una responsabilidad también en esto. La gente quiere más soluciones y menos debates estériles. Ya, ¿y eso se arregla con qué? ¿Con mejor gestión o, como proponen también algunos, con más leyes, con leyes más duras que puedan escrutar mejor las conductas individuales que tienen cada uno de quienes habitamos en este país? Siempre es posible a partir de estos casos identificar fallas en la legislación y corregirlas. Pero sobre todo necesitamos, creo yo, entender que el combate a la delincuencia y sobre todo el crimen organizado debe ser una política de Estado. No puede encontrar el crimen organizado en las fisuras o en los debates políticos un espacio fértil para propagarse y garantizar impunidad. Ya, y eso, Entonces, perdón, aquí depende, tenemos Alejandro, pilas. perdón, eso depende de quién, del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Seguridad. ¿Lo ve usted radicado en el Poder Ejecutivo el que tiene que enviar esa señal? Creo que hay dos dimensiones. El Estado tiene que fortalecerse y se ha hecho en el pasado reciente con algunas leyes como la creación de un Ministerio de Seguridad Pública que saca del tema de la contingencia política que antes de alguna manera contaminaba el rol del Ministerio del Interior para concentrar ese ministerio en tareas de seguridad pública. Pero también necesitamos una mirada transversal, una mirada de unidad nacional en torno a este asunto. ¿De qué nos sirve disputarnos el poder político para gobernar un país que puede resultar objetivamente ingobernable por la penetración del narcotráfico y el crimen organizado? Chuta, es bien complejo cuando uno piensa que esto lo estamos conversando justo en un escenario de campaña política, donde hace mucho tiempo y en las campañas anteriores el tema de la seguridad ha sido una de las principales herramientas, una de las principales disputas y más que unión lo que genera es mucha división, incluso harta ideología en torno al tema. Entonces no sé si estamos en un muy buen momento y se lo pregunto como para que efectivamente se le tome el peso a la situación, a la gravedad y haya cierto consenso. Bueno, yo sé que esto va a contratiempo del momento de campaña, pero este es un llamado que creo que es fundamental. Es demasiado significativo el desafío que tenemos por delante como para perder tiempo y neutralizar esfuerzos del mundo político a través de conflictos que deben ser superados. Así como las políticas internacionales, en el pasado decíamos esto es política de Estado, lo conduce el presidente, estamos todos detrás, podríamos tener alguna duda, pero estamos detrás en estos temas del combate al crimen organizado, tenemos que estar todos detrás porque los conflictos internos solo le hacen un favor al crimen organizado. Ya. Alejandro, y en este escenario, ¿cómo ha observado usted la denuncia que hizo Televisión Nacional hace algunas horas en torno al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, donde se denuncia de que él no pagó las contribuciones de una casa que la había hecho crecer, que la había ampliado y que nunca fue inscrita? Dejó de pagar las contribuciones afectando de alguna manera la fe pública, siendo él el director además del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo observa usted este caso? A ver, este es un caso en que el director ha dicho que no se ha cometido una ilegalidad, que este es un impuesto que le corresponde al Servicio de Impuestos Internos detectar, es decir, el avalúo sería competencia del Servicio de Impuestos Internos y no de los contribuyentes, pero más allá de estas explicaciones, yo creo que la ejemplaridad que le corresponde al director de Impuestos Internos lo obliga a ser impecable en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aparentemente en este caso esa ejemplaridad, esa impecabilidad no está presente. Ya, ¿y cómo aquilata usted que afecta eso a la ciudadanía? Porque en el fondo, claro, la gente dice, chuta, yo estoy pagando impuestos. Javier Echeverry además ha ido como endureciendo el cobro de impuestos en una serie de cosas y ahora la ciudadanía, la opinión pública ha conocido esto y muchos dijeron durante este día, ayer, ¿cómo es posible? En el fondo, el que está preocupado de recaudar no ha pagado todos sus impuestos en materia de contribuciones. ¿Cómo afecta eso? Usted hablaba de la impecabilidad. Bueno, precisamente, yo creo que para ser la cabeza de la entidad pública que persigue el cumplimiento tributario, se tiene que actuar en esa materia con impecabilidad y con pleno cumplimiento tributario en su rol también de contribuyente. Es difícil ser director de impuestos internos por un lado, en donde se busca cobrar los impuestos de manera impecable y rigurosa, y no ser ni tan impecable ni tan riguroso en la condición de contribuyente también. En consecuencia, aquí yo creo que hay, más allá de la discusión legal del caso, hay una cuestión de ejemplo que es exigible al director de impuestos internos como a nadie, que en este caso parece no haberse cumplido
como corresponde. Entonces, ¿debe dar un paso al costado? Eso no me compete a mí decirlo. Yo prefiero en esta materia no. Creo que él o da muchas explicaciones y muy adecuadas, de modo de contener el clima de opinión pública que puede ser adverso, o le va a ser bastante difícil seguir a cargo de una institución en la que, insisto, se requiere un nivel de ejemplaridad que en este caso al menos está en entredicho. Alejandro, ahora usted habla de la ejemplaridad o de ser impecable en el cargo. Yo, más allá del caso de Etcheverry, y también en este caso me pregunto si esto está de alguna manera regulado, si está dentro de lo deseable para que las personas detenten un cargo público, ostenten un cargo público, porque se queda como en un ámbito que no necesariamente es legal. Aquí no estamos hablando de la imputación de un delito, no estamos en la discusión legal respecto de la figura, sino más bien de si se cumple con lo que se dice al final. Si es que hay concordancia entre lo que se hace, lo que se dice y cómo se actúa. Eso en este y otros casos, ¿usted cree que está arraigado como dentro de la institucionalidad y de los requisitos para que una persona tenga un cargo público? Particularmente en un momento de campaña, eso pudiera ser muy deseable y no sé hasta dónde se mide. A ver, hay un principio general que tienen que cumplir todos los funcionarios públicos que están en el Estatuto Administrativo, en las bases generales de la Administración del Estado, que son el principio de probidad administrativa, que es básicamente actuar impecablemente en el cumplimiento de la ley. Aquí, en el caso del director de Impuestos Internos, no es claro que haya una infracción legal atribuible a él, pero sí hay una inconsistencia entre su rol de director de Impuestos Internos y el perfecto cumplimiento de sus obligaciones tributarias de esa persona en cuanto contribuyente. Ahora, el principio de probidad administrativa aplica a todos y necesitamos que todos se tomen muy en serio la función pública, porque la confianza ciudadana en las instituciones depende finalmente de eso. Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente, muchas gracias por ayudarnos a comprender su mirada en torno a estos casos que han sido tan mediáticos en las últimas horas en nuestro país. Gracias, que tenga una buena Alejandro. jornada. Que le vaya bien. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, Chao. buen día.